Muchas gracias, Estela. Gracias a la asociación por esta amable invitación y gracias a Manuel Cruz, que lo tengo a mi derecha, y a Josep Burgaya, que lo tengo a mi izquierda, por haber venido en esta ya primera tarde calurosa. Ya llevamos unas cuantas en Madrid, pero bueno, todavía soportable. Nos queda junio y julio, que eso ya son palabras mayores. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, empiezo por introducir a Manuel Cruz. Él es catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona, fue diputado en el Congreso y en la actualidad es senador desde el año 2019. Es autor de más de una treintena de libros y el último de ellos se titula Resabiados y resentidos, el eclipse de las ilusiones en el mundo actual. Es del año 2025, o sea que está casi recién salido del horno. A Manuel puede que lo hayan escuchado ustedes alguna vez participar en diversos medios de comunicación, quizás lo han oído en la cadena SER o lo han leído en El País, en El Confidencial, en Infolibre, en fin, es fácil seguirle su opinión porque colabora en distintos medios. Y a Josep Burgaya, que lo tengo aquí a mi izquierda, pues él es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona, es decano de la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad de Vic y también es autor de numerosos libros. Les voy a citar el último de ellos, que se titula La razón y sus enemigos, sobre el mal francés y la condición reaccionaria de la posmodernidad. Es un libro, Josep, en el que te has atrevido a poner a Rousseau con Judith Butler en portada. Como si fueran amigos. Total. Esto son emociones fuertes, ¿no? Sí, lo cierto es que el editor... ¿Sí? A ver, voy a apagar el mío. Ahora, sí. Lo cierto es que el editor me planteó la posibilidad de poner a Judith Butler y me lo dijo con precaución y yo, como soy muy atrevido, pues le dije adelante, porque me parece que si alguien ha hecho una función disgregadora de la izquierda ha sido Judith Butler, la cual a algunos medios les gusta mucho. Diario El País la nombra siempre la pensadora más influente de los últimos tiempos, pero creo que es alguien que ha hecho un flaco favor a la izquierda y hace un flaco favor a la izquierda. De hecho, últimamente la nombraron premio Príncipe de Asturias, con lo cual, digamos, la imagen del rey con Judith Butler es una imagen interesante. Ahora. Ha estado además recientemente en España, ha estado en el Círculo de Bellas Artes, creo recordar, hace muy poco aquí en Madrid. Bueno, y al igual que Manuel, pues Josep también colabora en varios medios de comunicación y yo te vi, Josep, en un especial de Salvados sobre fast fashion, que como consumidora, espero que no me regañes mucho, de ese tipo de moda, un reportaje interesantísimo, búsquelo. Fast fashion es pues todo el Zara, el mango este que llevamos, la ropa rápida, digamos, de consumo. La ropa barata que es llevar el low cost no solo al textil, sino... Sí. No, ahora se me oye. Es llevar el low cost no solo a la ropa, sino a nuestras vidas, ¿no? Es decir, comprar barato pues contribuye a crear una sociedad, digamos, barata. Eso es. Bueno, busquen el reportaje porque ya tiene años, tiene bastante, 10 años o así, pero interesantísimo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestros invitados y nos adelantaba Estela que vamos a hablar de participación, de debate público, de política también. Y la primera pregunta que les lanzo es ¿cómo y por qué, Josep, si te parece, comienzas tú, se ha desvirtuado el ideal del pensamiento racional ilustrado como base para esa deliberación y esa participación política? Sí, el derribo de la razón vinculada a la política ha sido un proceso intenso, es decir, si algo no ha sido es un efecto espontáneo, una dinámica, digamos, sin control, sino que ha sido una dinámica buscada y en la cual se ha invertido mucho esfuerzo. De hecho, desde el triunfo de los planteamientos neoliberales, un poco el mundo liberal, antiguamente heredero de la Ilustración, abandonó las prerrogativas racionalistas que vinculaban a la Ilustración
Ilustración, porque el pensamiento liberal también es hijo de la Ilustración, al igual que lo es la izquierda, y por lo tanto digamos, la dinámica neoliberal llevó a desvincular la razón de la política en un proceso en el cual lo político se subyugó a lo económico. Digamos, cuando Bill Clinton dijo aquello de es la economía estúpido, estaba definiendo una sociedad en la cual el capitalismo, la capacidad productiva del capitalismo del conocimiento y de las finanzas, digamos, requería de una subordinación de la política a lo económico y por lo tanto la política hizo una evolución en el sentido de desposeerse o despojarse de la razón. Pero paralelamente la izquierda, que era claramente hija de la Ilustración y que a partir de la Ilustración desarrolló digamos, planteamientos emancipatorios, colectivos, sociales, etc., después de la Segunda Guerra Mundial vivió un proceso importante de abandonar la razón ilustrada, una evolución que no la hizo toda la izquierda, pero sí una parte de la izquierda, y el fenómeno tiene que ver, digamos, primero con la Escuela de Frankfurt, con el pensamiento de la Escuela de Frankfurt, que se distanciaba de la idea de explicaciones globales al mundo, de posibilidades de emancipación colectiva, de renunciar digamos, a proyectos colectivos, pero esto, digamos, se impuso del todo con la posmodernidad francesa, años 60, 70, etc., donde se planteó que la emancipación solo era algo personal, la emancipación era el consumo, la emancipación era, digamos, dejarse llevar por las pulsiones personales y Foucault como referente máximo, digamos, creyeron y difundieron la idea de que las pretensiones históricas de la izquierda no llevaban a ninguna parte. Por tanto, a partir del pensamiento francés, que es un pensamiento que se volverá hegemónico en la medida que viaja a los Estados Unidos, y es desde los Estados Unidos donde domina digamos, las cátedras de las universidades de ciencias sociales, de humanidades y tal, donde se imponen los estudios culturales, donde se impone el relativismo, donde se impone la idea de que el conocimiento científico es una forma de conocimiento, pero que hay muchas formas de aproximarse a la realidad, la época, digamos, de la hegemonía de la antropología, esta aproximación relativista, digamos, a las sociedades antiguas, etc. Todo esto de Estados Unidos volvió a Europa y influyó en una izquierda que yo llamo posmoderna, sin ánimo, digamos, de faltarle a esta izquierda, pero una izquierda que compra un discurso donde prima la identidad personal, las pequeñas luchas particulares en torno a las identidades, la emancipación sexual, de género, étnica. Todas estas luchas se convierten en los focos fundamentales y, milagros de la vida, se abandona la lucha de clases y la consideración de que la base de las sociedades está en el ámbito material. Digamos, se abandona Marx en todos los sentidos, no solo en el sentido político por el fracaso del modelo soviético, sino que se abandona Marx también en su base de análisis sobre la actividad productiva como infraestructura, como base fundamental para explicar las sociedades. Entonces, este pensamiento de izquierdas que se centra en las diferencias, en las pequeñas diferencias, digamos, en las identidades, es una izquierda muy útil al capitalismo actual, porque no pone en cuestión, digamos, la mercantilización de todos los ámbitos de la vida. Porque si algo hemos asistido a partir del neoliberalismo es la mercantilización de todos los ámbitos de la vida. Mercantilización y individualización extrema, porque en realidad el capitalismo de las últimas décadas del siglo XX y inicios del XXI necesita individuos aislados, individuos que sean consumidores, individuos que
tengan como objetivo principal desarrollar un estilo de vida, no una ideología ni un proyecto de futuro y menos un proyecto colectivo. Es identificarte con un estilo de vida. Es aquello que hay quien llama, digamos, la felicidad paradójica, Gilles Lipovetsky. Es decir, perseguimos objetos de consumo continuamente porque se nos ha prometido la felicidad en el consumo, pero en realidad cuando conseguimos el consumo, digamos, la depresión es un poco la respuesta a todo esto. Manuel, esa desvirtuación del ideal del pensamiento racional, ¿por qué ha sucedido? ¿A quién beneficia? ¿Cómo ha sucedido? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a los organizadores. Como yo siempre me comunico con Joaquín, pues muchas gracias, Joaquín, por pensar en este acto. Creo que no revelo ningún secreto, o mejor dicho, más vale que lo revele. Si digo que cuando Joaquín me comentó esta idea... Julián. ¿Perdón? Perdón, Julián, sí. Así vamos. Cuando Julián me comentó esta idea, yo le planteé una reserva. Le dije, es que yo estoy muy de acuerdo con Josep. Entonces me da miedo que en un diálogo con Josep estemos todo el rato, o yo esté todo el rato diciendo, abundo en lo que ha dicho el compañero, abundo, tal. Y es un aburrimiento, claro. Un abundamiento y un aburrimiento. Bueno, al final me pareció bien la idea, nos va a obligar a fingir que estamos en desacuerdo en algunas cosas cuando apenas no estamos en nada. Y sobre todo, claro, yo le he pedido hablar a continuación, en cierto modo es un craso error, porque claro, prácticamente ha dicho todo lo que yo pensaba decir. Por tanto, voy a ver si soy capaz de decir lo mismo, pero de otra manera, sin que se note demasiado. ¿Cómo ha evolucionado el ideal del pensamiento racional ilustrado? Bueno, hay una primera cosa que quiero decir. Lamento no acordarme del título del libro, pero hace un par de años, Gedisa publicó un volumen muy grueso sobre la ilustración de un historiador francés, donde planteaba la cuestión de que hablamos con demasiada ligereza de la ilustración en singular y habría que matizar mucho las ilustraciones y, por tanto, los efectos a los que cada ilustración ha podido dar lugar. Pero bueno, con independencia de esto, yo creo que en la evolución del pensamiento, sea el ilustrado o sea cualquier otro, podríamos decir aquello que suelen decir los filósofos de la ciencia, ¿no? Y es distinguir entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. El contexto de descubrimiento hace referencia al contexto social, político, cultural, etc., ¿no? Es decir, en un momento determinado uno puede decir, bueno, pues no sé, el existencialismo es una filosofía que surge en un contexto de posguerra, por ejemplo, ¿no? Es decir, en un contexto de depresión colectiva, de destrucción masiva, tal, pues, en fin, es normal que la gente hable de la nada, ¿no? Es decir, ¿qué es la nada? Pues el paisaje del desastre, Bueno, pues uno puede explicar un pensamiento en gran medida a partir del contexto de descubrimiento, y probablemente sea necesario hacerlo, porque lo contrario sería decir que las ideas surgen todas en un mundo ideal. No, las ideas evidentemente surgen, digámoslo así, replicando a la realidad. Pero también es verdad que las ideas no son solamente el reflejo de la realidad, sino que quienes piensan a partir de lo pensado, piensan en una tradición, modulan una tradición, y por tanto hay un contexto teórico de justificación. O sea, hay las dos cosas. Entonces, eso lo podríamos aplicar a algunas de las crisis de la tradición ilustrada, alguno de los cuestionamientos de la racionalidad. La racionalidad, ahora hablo así como muy a la ligera, pero bueno, son brochazos, pero creo que tienen una parte de verdad. Supongamos, uno puede cuestionar la racionalidad por razones relacionadas con el contexto de descubrimiento o con el contexto de justificación. Me explico. Uno puede cuestionar la racionalidad porque, por ejemplo, el conocimiento racional ha dado lugar a muchos efectos perversos.
Y entonces, es decir, en nombre de la realidad de los efectos, yo cuestiono un modelo de racionalidad. Y uno puede cuestionar la racionalidad y decir, no, perdona, es que el modo en que plantea la racionalidad el neopositivismo es muy cuestionable. Y a lo mejor resulta que técnicamente, también hablo a brochazos, ¿no? La verdad no es algo que uno pueda alcanzar definitivamente nunca, sino que a la verdad nos vamos aproximando. Pero esto uno lo puede plantear en términos internos, teóricos. Es lo que, por ejemplo, Popper le recrimina a los neopositivistas. Entonces, uno puede cuestionar un modelo de conocimiento científico en nombre del contexto de descubrimiento, en nombre de lo real, pero también en nombre de la propia teoría. Con esto quiero decir que a mí me parece que el ideal de pensamiento racional ha ido evolucionando tanto por razones internas como por razones, digámoslo así, externas. Creo que las dos están influyendo. También creo que es importante una cosa que ha dicho Josep. Digamos, hay una derecha y una izquierda.